Hoy os vamos a hablar del Kia Sportage, un subcompacto de la marca Kia, que es primo hermano del Hyundai Tucson y que es uno también de los más vendidos a particulares en nuestro país. Hoy en concreto tenemos una versión con acabado GT Line Extreme, que es la más equipada de todos. Tiene el motor 1.6 diésel de 136 caballos, desde nuestro punto de vista es el más equilibrado y tiene tracción total. Una variante que, bueno, como iremos viendo, puede interesar o no en función de las circunstancias. Si os parece, vamos a ir viéndolo poco a poco y nos contáis después a ver qué os parece. Vamos a empezar hablando del exterior del Kia Sportage de esta prueba. Como os comentábamos, este acabado es un acabado GT Line, que es el más deportivo y el más equipado también de toda la gama. Hay 4 acabados en la gama Sportage. Está el Concept y el Drive, que digamos que son los más sencillos, y luego están los GT Line, que hay 2 GT Line. El GT Line Essential, perdón, que es un poquito más básico, y el Extreme, que es este y que es el más equipado de todos. El acabado GT Line, tanto en un caso como en otro, se caracteriza pues, por tener, como podéis ver, un aspecto bastante más deportivo, gracias, pues, por ejemplo, a los paragolpes, que tienen unas formas más voluptuosas, un poquito más deportivas, más marcadas. La parte inferior, si nos fijamos, tiene esto que hacer una pequeña forma, así como de un pequeño spoiler y demás. Tiene también la parrilla, que como veis tiene un diseño diferente a algunos otros Kias, y que tiene, bueno, pues estas formas que, por cierto, si lo vais a lavar a mano es bastante complejo a la hora de quitar mosquitos y demás. Y bueno, tiene esta parte aquí terminada en negro piano, negro brillante, que también es bastante sensible a la suciedad, también os lo aviso. Aquí, como podéis ver, esta pequeña plaquita, podríamos decir, es donde se encuentra el radar para el control de velocidad activo, y por lo demás, pues bueno, vemos pequeños detalles en negro piano, aparte de abajo también aquí bordeando la parrilla, o esta parte que está cromada en un tono cromado un poquito más oscuro del habitual. Aquí nos encontramos también con unos faros full LED, que son de serie en esta versión, y si nos venimos hacia el lateral, pues nos encontramos dos cosas que os quiero destacar, aparte por ejemplo de las llantas de 19 pulgadas, que son bastante grandes y que quedan la verdad que muy bien. Sí que es cierto que esta unidad, os comentamos antes, que es un acabado, o es una versión con tracción total, y lleva unos neumáticos continentales por Contact 5 en llanta de 19 pulgadas. Es un neumático de corte deportivo y eso hace que vaya muy bien en asfalto, eso es cierto, pero también es verdad que cuando te metes en nieve, en campo, barro y demás, quizá no sea el mejor neumático para rodar en bajas condiciones de adherencia. Entonces, bueno, si tenemos tracción total por un lado, pero por otro lado la limitamos con un neumático que no es quizá el más adecuado, pues bueno, estamos haciendo ahí un poquito un apaño que quizá no sea del todo interesante. Ya que estamos en el lateral, voy a aprovechar para comentaros una cosa. Este coche tiene una longitud de 4,48 metros, es decir, 4,5 metros prácticamente. Es un poquito más que muchos de sus rivales, pues como el Qashqai o el Ateca, que se mueven más bien en los 4,30, 4,35, 4,40, no mucho más de ahí. Este es un poquito más grande. Si seguimos hablando un poco del diseño, aparte de las llantas de 19 pulgadas, si nos vamos un poquito hacia arriba, van a destacar las barras en el techo, en plateado. Aquí tenemos que los retrovisores vienen en el mismo color de la carrocería. Otros modelos aprovechan para ponerlo en negro piano, en plateado, algo así. Aquí no, aquí siguen en el mismo color de la carrocería, con la parte de abajo en negro, eso sí. Y cuando nos venimos a la parte trasera, que también tiene unas marcadas formas deportivas, nos encontramos primero en todos los Kia Sportage, y lo vamos a ver con estos faros alargados, con esta parte del medio. También con esta zona del faro rojo, que le da también un aspecto bastante deportivo. Y si nos vamos hacia la parte de abajo, pues nos encontramos el paragolpes también deportivo, como en el caso de los delanteros, con la parte de abajo que tiene esta protección plateada, y 2 falsas salidas de escape. Digo falsas porque obviamente cuando metéis la mano vais a ver que está aquí cerrado, todo es de plástico, solo hay una salida real y está en la zona derecha. Tampoco pasa nada, es una cosa estética, como una tiene más que de sobra. Y bueno, si acaso por criticar alguna cosita, sí que es cierto que bueno, nos encontramos con que aquí abajo está intermitente, luz de marcha atrás o antiniebla, y bueno, quedan un poquito expuestas a posibles golpes y demás a la hora de aparcar por estar justo en la esquina. Hay que tener un poquito de cuidado con eso para que no nos rompamos con demasiada facilidad, porque ya os digo que están un poco expuestos. El paragolpes debería ser para parar golpes y el faro no está tan pensado para pararlos. Y luego, bueno, otro pequeño detalle que sí que os quería comentar también es a nivel estético el spoiler trasero, que como veis también está acabado en el mismo color de la carrocería, salvo esta pequeña parte que está hecha en negro piano y que también ayuda a darle un aspecto bastante deportivo. Por cierto, la antena, ya que estoy aquí la veo, también está terminada en negro piano y tiene la típica forma de aleta de tiburón. No hay antena ni nada por el estilo y tampoco es integrada como en otros coches, pero bueno, así queda bastante chula y bastante deportiva. Vamos a ver el apartado mecánico del Kia Sportage y vamos a empezar hablando del motor. Como veis, bueno, típico mando que se tira desde el interior. Aquí tenemos una pestañita que simplemente, pues bueno, tiramos y abrimos.
Es un capó ligeramente pesadete, hemos cogido otros que pesan bastante más que este, se maneja con relativa facilidad, tiene aquí su varillita para colocarlo, no hay ningún amortiguador y lo que nos encontramos pues es un motor curioso desde el punto de vista de que la carrocería, la parte del capó es bastante elevada, esa zona de la carrocería es bastante elevada, entonces una vez que abrimos, como podéis ver, el motor está como ahí abajo metido, está como ahí hundido. Es un motor, un bloque relativamente pequeño, porque es un 1.6 nada más, y como podéis ver, pues bueno, deja mucho espacio para que en un momento dado, cuando esté en el taller y demás, pues se pueda trabajar con él con bastante facilidad. Al mismo tiempo, eso también permite ya a un nivel más mundano, como puede ser el nuestro, que podamos ver los niveles con mucha facilidad. El agua o los frenos o el líquido de limpia, perdón, se ve muy fácil y son muy fáciles también de rellenar. Incluso la batería, como podéis ver, está también muy accesible por si hay que enchufarle los cables en un momento dado porque nos quedemos sin batería o cualquier cosa de estas. En líneas generales está bastante bien acabado. Y lo único que en un momento dado, bueno, podemos echar en falta es un negativo para justo lo que estamos hablando de la batería, porque sí, el positivo está muy bien, pero si es que el coche con stop start no conviene, no se recomienda en ninguno de los casos poner aquí el borde negativo para arrancar, y habría que hacerlo en algún punto sólido unido al chasis, que como podéis ver pues no hay ninguno aquí más o menos cercano. Es un punto que se podría mejorar un poquitín. Aparte de esto, el Kia Sportage, todas las versiones del Kia Sportage cuentan con el mismo chasis, lleva una suspensión delantera tradicional de tipo McPherson y en el eje trasero es una de tipo multibrazo, independientemente de la potencia y también independientemente de si es tracción delantera o tracción total. Es una suspensión de la más avanzada, un tipo de suspensión del más avanzado que podemos encontrar en este segmento, y en líneas generales, pues bueno, el Kia Sportage está bastante bien resuelto en este apartado. Vamos a mostraros el maletero del Kia Sportage. En este caso tenemos apertura eléctrica automática, como veis hay aquí un botoncito que simplemente pues aprietas, tiene un tacto gomosito como suele ser habitual, y a partir de ahí pues se abre el portón. Si no lo tuviéramos se abriría igual, solo que de forma manual. Una vez que lo abrimos nos encontramos pues la bandeja, que es flexible como en la mayoría de este tipo de coches, y que bueno, que es fácil de colocar y de quitar. Si os fijáis, tiene dos puntos de unión, o de colocación, mejor dicho, porque la banqueta trasera tiene diferentes puntos de reclinación. No se puede ajustar longitudinalmente, pero sí se puede variar su inclinación, y eso pues hace que en un momento dado pues la bandeja pueda venirse un poquito más para acá para que deje un poquito más de margen. Quitando ese pequeño detallito, nos vamos ya al hueco. Si nos fijamos, es un maletero bastante amplio. Tiene lo único que, bueno, los pasos de rueda que están aquí son un poco más voluptuosos, un poco más voluminosos y restan un poquito de regularidad a un maletero que en general está pues bastante bien resuelto en términos de que haya pocas cosas que resten espacio y demás. Este maletero en concreto de esta versión diésel tiene 480 litros de capacidad. Si nos vamos a la versión de gasolina, o las versiones de gasolina, nos encontramos con que tienen 503 litros. Y vosotros diréis, ¿y por qué uno tiene 23 más que otro? Bueno, pues porque en el caso de los motores diésel todos llevan AdBlue. Entonces la presencia del depósito de AdBlue provoca que haya un poquito menos de capacidad del maletero. Al mismo tiempo, esta versión en concreto pierde todavía más maletero, unos 20-25 litros, porque lleva debajo la rueda de repuesto de emergencia. Si optamos por lo de serie, que de serie lleva un guirre para pinchados, pues tenemos un poquito más de fondo y un poquito más de capacidad, tampoco es demasiado. Como veis, por supuesto que lo he comentado, es una rueda de repuesto de emergencia, no es una rueda de repuesto de tamaño normal. Ya que estamos aquí, que hemos levantado, podemos ver que aquí en las partes laterales hay unos pequeños huequecitos. Como veis, las tapas de plástico entran con estas grapitas, son un poco complicadas de poner y de quitar con cierta facilidad. Encontramos que aquí en los laterales tenemos también unos ganchitos de plástico para colocar las cosas, y también vemos aquí en los lados que tiene unos cuadraditos que podemos decir, ¿y esto para qué es? Pues bueno, es ni más ni menos que para colocar aquí la bandeja en caso de que la quitemos para meter algún objeto voluminoso o lo que sea, y que luego no ande por ahí dando tumbos o dando golpes. Por lo demás, aparte de los ganchitos de aquí, tenemos otros también aquí en los pasos de rueda. No hay ninguno en la parte superior para colocar bolsas o cosas por el estilo. Esto es un pequeño fallo. Y tenemos un punto de luz de tipo LED que está aquí en este lado. Mirad, perdonadme que me he equivocado, no tenemos ninguno aquí arriba para colocar bolsas, pero sí tenemos dos aquí en la parte de atrás, un poquito escondidos y pegados justo en la puerta. Por lo demás, pues bueno, un maletero bastante bien terminado, bastante capaz y con una buena boca de carga para cargar lo que sea sin demasiado problema. Bueno amigos, vamos a mostraros el puesto de conducción y las plazas delanteras del Kia Sportage. Lo primero que nos encontramos, pues la puerta, que en la parte izquierda
pues incluye lo típico, mandos de los elevalunas eléctricos, cierre centralizado y también los que están relacionados con el manejo de los retrovisores exteriores. Tenemos una guantera que es relativamente amplia, está en la media, tampoco es que sea nada del otro mundo, y ya una vez que nos vamos hacia adentro, pues lo primero que nos llama la atención son, aparte del volante deportivo, que como veis está achatado en la parte inferior y lleva aquí la sigla de GT Line, es el volante típico de este nivel de acabado, nos encontramos también pues con unos pedales de aluminio y con unos asientos tapizados en cuero de serie en este acabado GT Line Extreme Tech, que tienen también unas formas un poquito más deportivas de lo habitual, y que la verdad, una vez que luego ya vas en carretera, además de ser un asiento bastante cómodo, pues sujeta bastante bien el cuerpo, y eso que no tiene una apariencia súper mega deportiva como lo que pueda tener un Golf GTI, el asiento de un Golf GTI o algo así, ¿no? Aquí la verdad es que va bastante bien. Aparte de esto, nos encontramos aquí un pequeño grupete de botones, pues que nos sirven pues para desconectar el stop start, para abrir el maletero eléctrico, el control de cambio de carril, el control de ángulo muerto o también el reglaje en la altura de los faros. Si nos sentamos, me voy a poner el cinturón. Como podéis ver, la postura es bastante similar a la que podemos tener en cualquier turismo y no cuesta demasiado encontrarse perfectamente cómodo y perfectamente a gusto. Las piernas incluso no van tan encogidas como en otros SUVs, aquí van incluso un poquito más estiradas, y eso hace que también sea una postura más o menos parecida a la que podemos encontrar en un turismo. A nivel de visibilidad, tener más altura pues siempre es mejor, porque estás más alto y obviamente ves mucho más. No nos encontramos con unos retrovisores tan grandes como en otros SUVs, aquí son grandes, son muy luminosos, pero bueno, tienen un tamaño más o menos adecuado, y a la hora de aparcar o demás, pues bueno, el pilar trasero también es un poquito molesto en un momento dado. En este caso aquí también tenemos un sistema de cámaras con 4 cámaras para tener una imagen cenital cuando aparcamos, y eso al final también nos puede ayudar a la hora de aparcar. Entonces, a niveles de visibilidad tampoco es que haya grandes problemas. Os decía que la postura también es buena, la visibilidad está bien, y a nivel ergonómico el coche también está muy bien resuelto, porque Kia hace una cosa muy bien, y es que pone unos botones muy grandes. Además de que está todo muy bien agrupado, tenemos aquí los mandos o botones principales de la pantalla táctil, de la que ahora hablaremos. Aquí tenemos todos los del tema de climatización, y no solo lo que es el climatizador en sí, sino que también tenemos pues los asientos ventilados o calefactados, o incluso el propio volante, que también puede ir calefactado. Como veis, los botones son muy grandes, entonces con un simple vistazo, tú fíjate el tamaño que tiene mi dedo y el tamaño que tienen los botones. El botón de off o cualquiera de esos es casi tan grande como el botón principal de la ruleta de la temperatura, que suele ser la que marca un poco, ¿no? O que suele ser la más grande de las que nos encontramos aquí. Aparte de estos botones tan grandotes, como veis, nos encontramos aquí una parte inferior con un pequeño hueco para dejar el móvil, que es bastante cómodo y que va justo pegado a la toma de 12 voltios y también a la toma USB. La de 12 voltios, y como veis tenemos dos, una en cada lado, y una toma USB en posición central. Palanca de cambios, que como veis también está bastante cerca del volante, es una cosa que ayuda a su manejo. Y aquí nos encontramos pues bueno, el botón que permite bloquear la tracción total, el control de descensos, los sensores de aparcamiento, la cámara trasera, freno de mano, que es eléctrico de serie, sistema auto hold, ya sabéis, ayuda al arranque en cuesta, un par de huequecillos aquí, dos de ellos son unos pequeños apoyavasos, mejor dicho, otro pequeño hueco aquí que nos viene bien, como por ejemplo para dejar la llave, porque este coche arranca por botón que tenemos aquí también. Y bueno, aquí debajo del apoyabrazos tenemos simplemente un hueco que en la parte inferior está también tapizado, y que en otros coches pues se aprovecha para poner ahí una toma USB o algo así. Aquí no, aquí simplemente es un hueco en el que dejar cosas. Ya que hablamos de huecos y os contaba esto que tenemos todo aquí en la consola central, la guantera está iluminada, no está tapizada, es de plástico duro, como podéis ver, y tiene un tamaño pues bueno, adecuado para dejar la documentación del vehículo. Tampoco es que se requiera mucho más espacio, pero bueno, es una guantera relativamente sencilla. A nivel de acabados, la parte superior, como podéis ver, está hecha en un plástico blandito. Esta pequeña costura de aquí hace simular que está realizado en cuero. Realmente no es así, sigue siendo todo más bien plástico. Y a partir de aquí, de esta franja que nos encontramos aquí a la altura del salpicadero, de aquí para abajo ya todos son plásticos duros. Plásticos duros, pero que como podéis ver están montados de una forma muy sólida, los ajustes son buenos, los remates también. Y bueno, podemos decir que está en la media en cuanto a calidad de materiales, a la media comparado con sus rivales, e incluso un poquito mejor en lo que son ajustes y remates. Si hablamos ya de tema pantallas,
Pues nos encontramos la primera pantalla central, la táctil, que la verdad es que bastante sencilla de manejar. Como podéis ver, enseguida se ven cuáles son los menús y demás. Te vas a uno o te vas a otro y enseguida pues se responde con facilidad. Tiene buen tacto la pantalla, se ve bien, no molesta demasiado y tampoco cuesta acostumbrarse a los menús que tiene. Eso sí, hay un montón de ellos, así que requiere cierto tiempo. Y si nos vamos a la instrumentación, pues nos encontramos dos grandes esferas a los lados, que es lo típico, cuántas revoluciones con temperatura del motor, velocímetro con nivel de combustible, y en el medio, como podéis ver, pues bueno, tenemos un ordenador de a bordo que aquí pues nos muestra el consumo medio. Ahora está en 7,2. Este motor normalmente puedes estar gastando un poquitín menos, ¿vale? Ya aprovecho para deciroslo. 7,2 te vas a 7 y pico si vas por carretera secundaria, subiendo mucho puerto, bajando o mucha ciudad. Por carretera, velocidad sostenida en autopista, pues estar en torno a 6,5 litros, ¿vale? Aparte de esto, pues bueno, tenemos cositas pues como la información de conducción, un velocímetro digital, un nivel de urea, que ellos han puesto urea. Bueno, a ver, la traducción es cierto que AdBlue es un nombre comercial y urea es lo que llevas, pero bueno, también puedes poner nivel de aditivo y lo mismo queda un poquito más elegante, ¿no?, que no nivel de urea. Y bueno, volveríamos aquí otra vez. Si nos vamos moviendo de este lado, pues pasamos de los datos de viaje a cosas relacionadas pues con el sistema de navegación, las ayudas a la conducción y aquí los ajustes de todo el nivel del coche, de asistencia, puertas, luces y demás sistemas del vehículo. Vamos a mostraros ahora las plazas traseras del Kia Sportage. Cuando abrimos la puerta, primero que nos encontramos un panel de puerta realizado en plástico duro, pero bien terminado. Esta parte de aquí, como veis, simula un poquito más a lo que es el cuero, esta parte y esta parte. Lo demás sigue siendo plástico duro, menos esta zona de aquí, que es plástico negro piano de este brillante, en el que se nota muy fácil tanto los dedos, las huellas dactilares, como también el posible polvo que pueda haber. Elevaduras eléctricos y el botón de los asientos traseros calefactables, que es una cosa que no es del todo habitual, pero que está francamente bien y que es de serie en este acabado. Tenemos una guanterita que nos vale para llevar en un momento dado una pequeña botellita o una cartera, un móvil o algo así, que viene bastante bien. Y ya según nos vamos metiendo hacia aquí, ya que he hablado de huecos, os hablo también de que vemos desde fuera enseguida esta red que va detrás de los dos respaldos traseros. Vuelvo un poquitín para atrás para contaros que el hueco que queda en la puerta es bastante amplio, es bastante generoso, está muy bien. En un momento dado, si tenéis que meter a un niño pequeño para colocar en la sillita, tenéis mucho sitio para meterle, eso es muy cómodo. Y la única cosa que se han dejado, que podrían haber resuelto un poquitín mejor, es que la parte inferior de aquí de la puerta, la que da la carrocería, no queda cubierta por la parte inferior de lo que es la puerta, de manera que cuando te vas a subir es muy fácil que con el gemelo pues des aquí, y si esa parte de la carrocería está sucia, que suele ser lo habitual, porque es donde van a parar las salpicaduras de la rueda delantera, lo más normal es que te manches los pantalones o la pierna si vas en pantalón corto, falda o lo que sea. Quitando ese pequeño detalle, a partir de ahí, pues os voy a seguir contando un poquito. Y la otra cosa llamativa, según nos asomamos, es un mando que hay aquí, que es el que nos permite regular las plazas traseras en inclinación. Se hace en dos partes. Por un lado está la parte del asiento izquierdo, digamos, que sería un 40%, y el 60% restante es la plaza central y la plaza del lado derecho, que se haría con el mando que tenemos en aquel lado. Por lo demás, la consola central, como vemos, tiene su salida de aire, lleva un climatizador bizona, es decir, para derecha y para izquierda. Para atrás simplemente tenemos lo que es la salida de aire, y en la parte inferior encontramos una toma USB y una toma de 12 voltios, ambas con su tapita para evitar que entre porquería y pueda provocar pues malos funcionamientos. El túnel central, pese a que esto es una versión con tracción total, no es demasiado voluminoso y pues bueno, facilita el paso de una plaza para la otra con las piernas y demás, y que incluso una persona que vaya aquí pues no vaya demasiado incómodo. Si volvemos hacia lo que es el asiento en sí, vemos que los cinturones todos tienen aquí su huequecito para que quede el anclaje escondido y que no moleste demasiado cuando va sentado, igual que las tomas ISOFIX, que como veis simplemente cuando tú metes el ISOFIX aquí y se aprieta ya bajan, y de atrás tienes el enganche. Esto es muy cómodo porque en otros muchos coches tienes que quitar la tapa, guardarla, luego la tapa desaparece y al final queda feo. Aquí simplemente pues bueno, aprietas y se baja. Tenemos también reposabrazos central con con un par de posavasos. No hay acceso directo aquí hasta el maletero, tampoco que sea demasiado importante porque en un momento dado la bandeja trasera es flexible, entonces puedes acceder con relativa facilidad. Punto que nos ha llamado también la atención es el cinturón de seguridad de la plaza central, que es de estos, perdonad aquí el momento de contorsionismo, es de estos que van colocados en el techo y que para colocarlo tienes que bajar. Lo enchufaríamos, perdonadme un segundito,
que lo estoy haciendo mal. Perdonadme un segundito que lo he colocado mal. A ver, para que veas que esto no es fácil, esto no es fácil. Lo que colocamos, perdonadme, es esta primera parte aquí de la hebilla. Colocaríamos esta y una vez que vamos sentado, después colocaríamos la segunda aquí en su sitio. Tendríamos ya la plaza central colocada. Problema, pues que si no lo usamos, o incluso cuando va usado, pues le puede ir pegando en la cabeza al ocupante que vaya en este lado. La forma de desconectarlo, pues bueno, es también un poquito de aquella manera. Una vez que sueltas de aquí, coges esta parte de la hebilla, aprietas en esta otra parte de la hebilla y entonces sueltas la parte trasera. Te lo llevarías aquí atrás, colocarías esta parte de la hebilla aquí detrás, ¡ahí va! Y ya estaría más o menos solucionado. Como veis, fácil y para toda la familia. Requiere un poquito de práctica, ¿vale? Hay sistemas de cinturón de seguridad central que son bastante más sencillos y bastante más cómodos que este y que luego encima no provocarían molestias al que vaya aquí sentado, ¿vale? Por lo demás, ahora ya, dejadme que coja aire y os cuento cómo vamos despacio aquí. Una vez que estamos sentados, hay una buena cota en lo que es espacio para las piernas. Como veis, hay bastante sitio. En ese aspecto el Sportage está por encima de la media. También le pasa lo mismo en el caso de la altura. En este caso en concreto vais a decir mejor, pues tú no eres muy alto y casi te estás dando, cierto, pero porque esta unidad lleva un techo solar y eso pues también hace que el techo por aquí sea un poquito más bajo, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Si no, vamos, el coche está en la media, incluso un poquito mejor. Donde está un poquito más más justo, pero que sigue estando en la media, es en anchura. 2 adultos van muy bien, de hecho las plazas traseras sujetan incluso bastante bien y es un coche cómodo para 2 personas. 3, a poco que sean voluminosos, o meter 3 sillitas en un momento dado, ya empieza a ser un poquito complicado porque, bueno, no hay demasiada anchura. En el caso de que queréis meter 3 sillitas, con un sistema como el RiveKids de RiveMove, que como sabéis permite ganar 14 centímetros, sí que se podría acoplar una tercera sillita e incluso que una tercera persona, pues un adulto, pudiese ir aquí sentado. Siempre con un poquito de estrechez, hay que tenerlo en cuenta porque no hay demasiada anchura en el coche en total, ¿vale? Pero vamos, 2 personas aquí van genial, 3 pueden ir más o menos. Bueno, y ahora vamos a contaros qué tal va el Kia Sportage en marcha. En este caso ya os he comentado varias veces a lo largo del vídeo que esto es una versión equipada con el motor 1.6 diésel de 136 caballos, hay otra variante también de 115 y de este mismo motor 1.6, luego hay un 2000 también diésel de 184, que además es un mild hybrid con etiqueta eco, y luego, bueno, pues en la parte de gasolina tenemos 2 motores, el 1600 atmosférico de 132 caballos y el 1600 turbo de 177 caballos. Pero bueno, hablando un poquito, centrándonos mejor dicho en la versión que hoy nos ocupa, que es el 1600 de 136 caballos con mecánica diésel, es desde mi punto de vista el motor más equilibrado de toda la gama Kia Sportage. Este coche ya empieza a ser grande, ya empieza a ser un poquito pesado, entonces comprárselo en gasolina puede ser una buena opción si vamos a hacer trayectos muy cortitos y demás, pero no es un coche que gaste poco. Además, en el caso de los gasolinas, tened en cuenta que el 1.6 es un motor atmosférico, entonces es un motor que no tiene una respuesta demasiado contundente, hay que estirarlo mucho de vueltas, tampoco es el motor más eficiente del mercado y al final el consumo se dispara bastante. En el caso del 1.6 turbo es un motor de casi 180 caballos y también gasta lo suyo, por tanto, a poco que hagamos kilómetros nos va a compensar adquirir un motor diésel, y en ese caso pues el más recomendable, ya os digo, teniendo en cuenta lo que pesa este coche y demás, pues el 1.6 diésel de 136 caballos de esta prueba es para mí desde luego el más equilibrado de la gama. En este caso tenemos un cambio manual de 6 marchas, también se puede adquirir con un cambio automático de doble embrague y 7 relaciones, y se vende tanto con tracción total como con tracción delantera. Aquí tenemos el de tracción total. Si vais a circular básicamente por asfalto y demás, no os compliquéis la vida, con la tracción delantera tenéis más que de sobra. La tracción total va bien, un total para circular por nieve y todo esto, pero también es verdad que bueno, que en este caso contamos con un neumático deportivo que es un Continental Conti Sport Conta 5, perdonadme, y es un neumático que sí, que va muy bien en asfalto y todo lo que queráis, pero cuando empieza a haber nieve o barro y demás, pues empieza a mostrar sus carencias porque no es un neumático pensado para ese tipo de condiciones. Para eso habría que irse a un M+S o algo así, que sería un neumático más recomendable. Independientemente de esto, ya centrándonos por fin en lo que es este motor 1.6 diésel, si empezamos hablando desde el punto de vista del refinamiento, es un motor que
lo escuchas y ves que es perfectamente un motor diésel, no deja lugar a la duda, pero tampoco es un motor demasiado ruidoso. Lo notas un poquito más a lo mejor a ralentí y demás si quieres, te lleva la ventanilla bajada por supuesto. En carretera no es un motor ruidoso ni que nos vaya a suponer mayor problema. En cuanto a vibraciones, pues nos pasa más o menos lo mismo. A ralentí notas un poquito de vibraciones en la palanca de cambio o incluso si sujetas el volante. Nada del otro mundo, es un motor bastante refinado y bastante sedoso que está a la altura de la inmensa mayoría de sus rivales. Por respuesta, pues bueno, es un motor típico, motor turbo diésel, que hasta que no llegas a las 1750, 1800 revoluciones no es demasiado contundente y justo ahí es cuando notas esa típica patada de motor turbo, ¿no? De que empieza a responder con bastante más alegría, de una forma bastante más vigorosa, y a partir de ahí pues empieza a subir de vueltas con bastante contundencia y con bastante soltura hasta llegar cerca de las 4000. Es un motor que sinceramente mueve con mucha soltura al Kia Sportage y que no se queda corto en ningún caso para afrontar adelantamientos, para salir deprisa en un carril de aceleración, por ejemplo. Además, es un motor que se defiende perfectamente bien y que es bastante agradable, no obliga demasiado a recurrir al cambio. Ya os digo, siempre que nos mantengamos pues por encima de las 1750, 1800 revoluciones por minuto. Hablamos, por ejemplo, ya del cambio, si queréis. Os decía que esta unidad lleva un cambio manual de 6 marchas. Como todos los modelos que se venden ahora y por un tema de emisiones, los desarrollos son tirando un poquito a largos, pero bueno, como el motor en general responde bastante bien, tampoco es un grave problema, y es un cambio luego por lo demás pues que tiene un tacto bastante agradable, que se maneja con precisión, es fácil de acertar con todas las marchas, no hay que hacer demasiado esfuerzo para meter ninguna de ellas, los recorridos no son largos, por tanto cumple más que de sobra. La caja de CT de 7 marchas, que es de doble embrague, es bastante suave, bastante rápida y es bastante recomendable, también os lo digo. Pero bueno, si optáis simplemente por el manual, pues también va genial. A nivel de comportamiento, pues nos encontramos un coche que es más ágil de lo que uno podría pensar al principio viendo el tamaño y viendo el peso del coche. Y luego, eso que os digo, en cambio, cuando llegas a zonas de curvas y demás, se muestra bastante más incisivo de lo que parece, y en los cambios de apoyo es bastante más eficaz también de lo que en un momento dado al principio podría parecer. Es un coche que es fácil de conducir, tiene unas reacciones muy nobles, la trasera no hace absolutamente nada, y es básicamente por lo que uno espera de un modelo sub, que vaya bien y que en un momento dado, si nos encontramos con algún imprevisto o lo que sea, pues que reaccione con naturalidad y sin complicarnos demasiado la vida. Obviamente no es un deportivo. En términos de agilidad, pues bueno, ya sabéis, porque lo hemos dicho en muchos vídeos, que uno de los mejores en estos momentos en este tipo de subs compactos y de categoría generalista, digamos, uno de los mejores es el Seat Ateca. Y bueno, es cierto que este Kia Sportage no alcanza el nivel de la Ateca, pero sí que es verdad que va mejor, por ejemplo, que un Nissan Qashqai. Es un poquito más ágil que un Nissan Qashqai y transmite un poquito más de confianza cuando vas un poco deprisa en carreteras secundarias que un Nissan Qashqai. A nivel de comodidad, pues bueno, está tan bien como el propio Nissan o como incluso Seat Ateca, y no es un coche que sea para nada incómodo. Incluso con este acabado deportivo, con esta llanta de 19 pulgadas, con un perfil relativamente bajo, vas por zonas bacheadas y no vas a tener el típico problema de decir, joder, el coche es muy seco o tal, que va. El coche va francamente bien. O sea que desde el punto de vista de lo que puede ser un modelo de corte familiar para circular con la familia y demás y hacerlo con comodidad, es un coche muy muy adecuado. Así que bueno, poquitas pegas se le pueden poner desde el punto de vista dinámico a esta versión. Y bueno, lo único ya lo que os comentaba, ¿no? Tener en cuenta que en un momento dado tener el 4x2 os puede servir para consumir un poquitín menos, también os vais a ahorrar una buena cantidad de dinero y el coche va a ir incluso un poquito mejor, porque además de consumir menos, vas a tener menos kilos de los que tirar, también menos inercias en curvas y bueno, pues por carretera se defiende perfectamente bien. Pues esto es lo que ha dado de sí la prueba del Kia Sportage 1.6 CRDI, 136 caballos, 4x4 y con acabado GT Line Extreme. Solamente falta analizar un pequeño detalle del Kia Sportage, y digo pequeño y eso que es el más importante porque es el tema del precio. Tenéis un Kia Sportage desde prácticamente 20.000 euros, ¿vale? Eso es con motor 1600 de gasolina y acabado básico. Si nos vamos a los diésel, estamos hablando de que el 1.6 de 115 caballos arranca en 23.000 euros, precios aproximados, y que con este motor lo tenéis a partir de 24.000 euros, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que si lo queremos tan acabado, o sea, tan equipado como este acabado GT Line, nos tenemos que ir un poquito más y, por ejemplo, con este motor ya nos vamos a 28.000 euros. A partir de ahí, en ese precio también tenemos el 177 caballos de gasolina, y si queremos el 2000, que es el diésel de 184 caballos, ya nos iríamos con un acabado
el más completo de todos, a unos 36-37.000 euros. Así que bueno, en líneas generales es un coche que por precio se sitúa también en la media, incluso un pelín por debajo de sus principales rivales, por lo tanto está francamente bien, porque como habéis visto es un coche muy completo en líneas generales, muy equilibrado, que va bastante bien y que bueno, pues efectivamente tiene un precio bastante razonable. Así que nada, poco más que contaros, simplemente deciros que si os ha gustado este vídeo, pues solo tenéis que darle a me gusta y también lo podéis compartir. Y por supuesto, si queréis estar al día de las últimas novedades en el motor, pues solo tenéis que suscribiros a nuestro canal y además darle a la campanilla.